Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es Oraciones con promesas para tus hijos. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, leemos: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como podemos ver, estos dos versículos son gloriosos. Nuevamente, dice el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, Dios nos las ha entregado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, la vía para recibir todas estas bendiciones es a través del conocimiento de Jesucristo. Es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos quién es Jesucristo, su deidad, su persona, su obra, todo lo que le encierra a Él. Además, Él nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, noten, y grandísimas promesas. No son promesas cualquiera, son grandísimas promesas dadas por el Creador y el sustentador del universo. Esta expresión del verso 4, por medio de las cuales, se refiere a las mencionadas gloria y excelencia del verso 3. La vida encarnada de Cristo puso a disposición de los creyentes sus preciosas y grandísimas promesas. Estas promesas que miramos en la Biblia, las cuales son alrededor de 8,000, seguramente incluían la de su segunda venida, el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra, y la entrada al reino de Cristo, pero también recomendaban aceptar en Cristo todas las promesas de Dios, que miramos según 2 de Corintios 1:20, nos dice allí que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dicho de otra manera, cada promesa que encontramos en la Biblia, que leamos en la palabra de Dios, nosotros tenemos el derecho de poder reclamarlas para nosotros, para los nuestros, y decir sí, amén. Amén quiere decir así sea o que así se haga. Entonces, las promesas de Dios, cuando las encontramos, podemos decir sí, que así se haga en mi vida, que así sea en mis hijos, que así se establezca, Señor, en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Además, el propósito de las promesas es que podamos compartir una profunda unión espiritual con Cristo y, por lo tanto, las bendiciones y beneficios de tal relación. Las promesas son también un incentivo para vivir en santidad, porque para ser partícipes de su plenitud ahora, así como de la gloria futura, debemos renunciar a la corrupción que hay en el mundo, los vicios y todo tipo de pecado en sus diferentes manifestaciones. Cuando nosotros leemos en Isaías capítulo 44 y versículo 3, la parte B de este verso, dice Dios: mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus hijos, sobre tus renuevos. Aquí voy a comenzar a mencionar algunas oraciones con promesas que podemos nosotros reclamar para nuestros hijos y, por supuesto, donde las encontremos, sí, amén, que así sea en mi vida, que así sea en mis hijos. Si Dios en Isaías 44 está diciendo: mi espíritu derramaré sobre tu descendencia, podemos decir amén, que así se haga. Y mi bendición, dice el Señor, sobre tus renuevos, sobre tus hijos. Además, responsabilidad nuestra es instruir y guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. No podemos ser irresponsables, no podemos adoptar una actitud relajada y dejarlos así nada más, que cuando ellos crezcan elijan. Recordemos, el Señor nos dice: instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Además, en Israel, los padres tienen la costumbre, y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, de imponer sus manos sobre sus hijos, pasando así la bendición de Dios de generación en generación. Y tú puedes hacer lo mismo. Yo en lo particular lo he hecho en mis hijos desde muy pequeños hasta el día de hoy. Además, puedes orar reclamando las promesas del Señor sobre tus hijos, sobre tu familia, y declarar que se haga su voluntad en sus vidas. ¿Son eficaces tales oraciones?, te preguntarás. Desde luego que sí. Dios dice en Isaías capítulo 55 y versículo 11:
Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Si Dios envió su palabra y esta palabra tú la estás reclamando y la estás enviando sobre tus hijos, por supuesto que entonces Dios respaldará su palabra. Su palabra no volverá él vacía. Ahora, estas son algunas oraciones con promesas que puedes realizar a favor de tus hijos. Primero, lo que ya mencioné de Isaías capítulo 44, versículo 3, la parte B, y en el versículo 5 también, que dijo Dios: mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos, sobre tus hijos. Entonces podemos orar: Padre, en tu palabra tú has prometido derramar tu espíritu sobre mi descendencia. Yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que así lo hagas, que envíes, que derrames tu espíritu glorioso sobre ellos y tu bendición, tu favor, tu misericordia estén sobre su vida todos los días. Además, en el verso 5 dice: este dirá: yo soy del Señor. Por lo tanto, mis hijos confesarán con su boca, ellos declararán que tú eres su Señor, que ellos te pertenecen. Ellos dirán: yo soy del Señor. Segundo, encontramos en Isaías capítulo 59, versículo 21, en la parte B, que dice Dios: mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Yo puedo dar testimonio acerca de estos versículos. Hace muchos años, Dios a mí me dio esta palabra, este mismo versículo de Isaías 59, 21. Llevo yo alrededor de 24 años predicando la palabra del Señor, de enseñando las Sagradas Escrituras, y hasta el día de hoy su palabra sigue fluyendo y fluyendo a través de mi vida. Pero cuando Dios me habló a través de este versículo, Dios me dijo: mi espíritu que está sobre ti, refiriéndose por supuesto al Espíritu Santo, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos. Y hasta el día de hoy, casi 24 años de estar predicando al Señor y enseñando su palabra, yo me puedo dar cuenta cómo su palabra no falta en mi boca, continúa fluyendo y hay enseñanza diferente todo el tiempo. Y de la misma manera cuando dice: ni de la boca de tus hijos. Saben, yo puedo ver cómo mis hijos, cuando hablan la palabra de Dios, hay una fluidez impresionante. Particularmente la mayor de mis hijas, puedo ver que enseña y que predica así como yo lo hago. Y esta es una promesa que Dios ha cumplido y que está cumpliendo en mis hijos. Y además no solamente dice de tus hijos, sino dice: ni de la boca de los hijos de tus hijos. Entonces, cuando Dios permita que mis hijos tengan sus hijos, es decir, serán mis nietos, yo podré ver también cumplida en mis nietos esta promesa de parte de Dios. Además dice el Señor aquí: desde ahora y para siempre. Así que reclama estas promesas de Dios. No importa dónde anden tus hijos en este momento, no importa por el momento si ellos no quieren acercarse a Dios, es decir, que ellos se muestren renuentes. Tú reclama la promesa, ora esta palabra, pídela a Dios, reclámasela a Dios y Dios la hará cumplir en su tiempo sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Quizás en este momento te encuentres como madre o como padre afligido, afligida. Hay lágrimas en tus ojos porque tus hijos están lejos, están apartados de ti. Quizás están involucrados o involucrado alguno de ellos en algún vicio, en alguna situación triste, lamentable, y esto aflige, quebranta, lacera tu corazón. Bien, te doy entonces en tercer lugar otra promesa de parte de Dios que tú puedes reclamar y orar con todo tu corazón. Dios te dice así, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31 y versículos 16 y 17. Así ha dicho Dios: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, es decir, por todo este trabajo de llanto, de lloro, de clamor delante de Dios, Él te lo toma como un salario. Es decir, salario hay para tu trabajo, te va a dar el pago acerca de eso, de ese esfuerzo, de esas lágrimas, de esa aflicción, dice Dios, y te promete: y volverán de la tierra del enemigo. Escucha, cuando un hijo se encuentra en los vicios o en una situación, como te lo mencionaba hace un momento, triste, lamentable, en una condición difícil, quizá ellos están en tierra del enemigo.
Y Dios te promete, volverán de la tierra del enemigo. Además agrega en el verso 17 diciéndote, esperanza hay también para tu porvenir, dice Dios, y tus hijos volverán a su propia tierra. Si ellos están lejos, Dios los va a hacer venir a ti. Cuarta promesa que te doy para que tú ores. En Proverbios capítulo 11 y en el versículo 21, la parte B de este versículo dice, mas la descendencia de los justos será librada. Es una promesa maravillosa, la descendencia de los justos, no de los injustos. Pero ¿quién es justo? Número 1, aquel que practica justicia, aquel que hace lo que es lo correcto. Segundo, en Romanos 5:2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres una persona que se ha arrepentido de sus pecados, que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón como el Señor de su vida, y entonces tú eres una persona que camina pues a la luz de la palabra de Dios, que tienes al Espíritu Santo, tú eres un justo. A ti se aplica esta promesa. Si tú aún no lo eres, bueno, yo te invito a que, número 1, hagas de Jesús el Señor de tu vida. Y esto es reconociendo que hace 2000 años atrás Él dio su vida por ti, derramó su sangre para el perdón de tus pecados, que te arrepientas de tus pecados. La palabra arrepentimiento quiere decir el abandono de la práctica de pecar, y entonces haz de Jesús el Señor de tu vida. A partir de ahora comienza a estudiar la Biblia, su palabra, ten comunión con Él. Congrégate en una iglesia en donde se predique la sana doctrina, la palabra de Dios, y entonces tú eres una persona justa. Y la descendencia, los hijos de los justos serán librados de toda especie de mal. Esa es la promesa de Proverbios 11:21, porque la primera parte de este versículo dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Y por último, promesa número 5. Dice en el Salmo 112, versículos 1 al 3, claro, hay muchas más promesas, muchas. Como te lo dije, hay alrededor de 8000 promesas en toda la Biblia, pero solo te estoy hablando 5, y creo que estas 5, si tú las reclamas, son suficientes por el momento. Dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor. En la Biblia, cuando se refiere al temor al Señor, no es ese miedo, o ese temor, perdón, que infunde miedo, pavor, miedo al castigo, miedo a que Dios se enfade contigo. No, se refiere a un temor reverente que infunde respeto, reverencia, obediencia. Entonces, cuando está diciendo bienaventurado el hombre que teme al Señor, en otras palabras dice bienaventurado el hombre o la mujer, por supuesto, que obedece, que reverencia a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Deleítate en la palabra de Dios, porque además también aquí en el libro de los Salmos dice, deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. Esto es el Salmo 37 y el versículo 4, que hagas de Dios tu deleite. Y aquí dice que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Como consecuencia de hacer esto, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Mira qué promesa tan gloriosa. Una vez más vuelvo a leer estos últimos versículos del Salmo 112, versos 1 al 3. Bienaventurado el hombre. La palabra hombre en la Biblia es un término genérico que involucra tanto al varón como a la varona, es decir, hombre o mujer. Pues bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Como te lo había dicho, hay alrededor de 8000 promesas, pero mira, tan solo estas 5 promesas que te he dado el día de hoy, si tú las reclamas, si tú las haces tuyas y las oras a Dios para tus hijos, tú vas a ver resultados impresionantes, gloriosos. Vas a mirar a tus hijos andando en el temor de Dios, caminando por sus sendas de vida, amando la palabra de Dios, practicándola y, ¿por qué no?, predicándola también. Es una gran, gran bendición. Oremos en este momento. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy muchas gracias, Señor, por el favor y la misericordia que en este momento estás haciendo con nosotros.
Y este favor y misericordia se traduce en la bendición de poder mirar y saber lo que tu palabra dice. Estás recibiendo este audio que es inspirado por tu Espíritu Santo. Además, toda esta enseñanza es basada y sustentada en tu palabra de vida. Y como dice en 2 de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, tú nos las has dado por tu divino poder, mediante el conocimiento de Jesucristo, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales tú nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Padre, yo te pido por cada hombre y mujer, cada padre y madre que está escuchando este audio, que tú le des la fuerza, la gracia, la fe, que estén firmes en tu palabra, para echar mano de tus promesas, orarlas delante de ti, y que tú les respondas, que tú les contestes, que cada uno pueda ver a sus hijos, Señor, andando por tus caminos, amando tu buena palabra, amándote a ti con todo su corazón, viendo tus promesas cumplidas en ellos. Señor, muchas gracias por ser bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Y gracias, bendito Señor, en primer lugar, porque de acuerdo a la primera promesa que hoy hablamos, tú derramarás tu espíritu sobre nuestra descendencia. Nuestros hijos serán llenos de tu Espíritu Santo y ellos dirán, yo soy del Señor. En segundo lugar, la promesa de Isaías 59:21, que tú dices, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre, por lo cual podemos tener paz en nuestro corazón, sabiendo que así está siendo hecho y así se hará desde ahora y para siempre. Tercer promesa, Jeremías 31:16 y 17, cuando tú dices, reprime del llanto tu voz, porque salario hay para tu trabajo. Volverán de la tierra del enemigo, esperanza hay también para tu porvenir, dice Dios. No lo dice otra persona, no lo dice un profeta, lo dices tú mismo, amado Dios. El número 4, Proverbios 11:21, la parte B, que tú dices, la descendencia de los justos será librada. Señor, libra a nuestros hijos de las manos del impío, del perverso, del violento, del vengativo. Líbralos, Señor, de toda obra y artimaña del enemigo. Líbralos, Señor, también de las malas influencias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por último, la promesa número 5 del Salmo 112, del 1 al 3, que dices, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y para que uno se deleite es necesario conocer tu palabra. Y la bendición es que nuestra descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Padre, muchas gracias por todas estas cosas, por esta enseñanza, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.